Nuestra conferencia del día de hoy la van a realizar entre el doctor Mateo Gómez y el doctor Juan Diego Martínez. Ambos son abogados y son socios de la firma Serrano Martínez, los cuales van a realizar esta conferencia del día de hoy. Doctores Mateo y Juan, bienvenidos a esta conferencia. Nuevamente muchas gracias. Quiero darle unas recomendaciones a nuestros participantes que por los micrófonos están cerrados. Si tienen dudas o inquietudes, hacerlas por el chat y en el transcurso de la conferencia se les estará dando respuesta. Excelente, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a participar en estos webinars de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Y les enviamos un saludo especial a todos los asistentes y esperamos que este webinar sea de valor para todos. ¿Ustedes están viendo la presentación en sus pantallas? Sí, señor. Perfecto. Entonces, la idea del webinar de hoy, y de nuevo mi nombre es Juan Diego Martínez, es explicar en términos generales los beneficios tributarios para las empresas de economía naranja y para las compañías holding colombianas. Estos beneficios que venían de alguna manera de la ley que fue declarada inconstitucional, la ley de financiamiento, se replicaron en la ley denominada de crecimiento económico, que es la ley 2010 de 2019. Luego, un poco lo que vamos a ver en este webinar es los beneficios y requisitos, primero para las empresas de economía naranja y en segundo lugar para las compañías holding colombianas. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos con las empresas de economía naranja. Lo primero que hay que decir es que lo que buscó el gobierno nacional mediante este beneficio a las compañías o a las empresas de economía naranja era permitir el desarrollo de esta industria que tiene por objeto un valor agregado en materia de, digamos, de industrias creativas o de industrias tecnológicas. Y para eso, el gran beneficio que otorgó la Ley 2010 de 2019 es la exención de renta durante 7 años para las compañías de economía naranja que cumplan los requisitos que vamos a ver en unos minutos. Entonces, pues esto, como ustedes lo sabrán, es muy relevante cuando uno está iniciando un emprendimiento, una empresa, un negocio, porque, digamos, la renta hoy en Colombia para este año es del 32%. Luego es un componente tan grande de la empresa o del desarrollo de la economía, digamos, empresarial, que lograr un beneficio de 7 años de exención de renta, pues es algo realmente magnífico. Cuando uno oye a inversionistas extranjeros que quieren entrar a Colombia, muchos de ellos intentan someterse al régimen de zona franca porque tienen una tarifa de impuesto de renta del 20% frente al 32%. Aquí tenemos un beneficio aún mayor y es, digamos, una renta exenta, es decir, 0% durante 7 años. Luego, realmente para las empresas que cumplan con los requisitos, que estén dentro de las actividades de valor agregado de industrias creativas o tecnológicas, pues vale realmente mucho la pena participar y obtener el beneficio. Aquí me están saliendo solicitudes de admisión a la conferencia. Yo he admitido un par, pero si me ayudaran desde allá a admitir, pues sería excelente. Entonces, digamos que arranquemos, si quieren, con la revisión de quiénes pueden participar en este tipo de beneficios. Lo primero es que para poder participar del beneficio, las personas, primero se debe ser una persona jurídica y en segundo lugar, esa persona jurídica debe constituirse antes del 31 de diciembre de 2021, pero también iniciar actividades antes de esa fecha.
Luego, si se constituye la persona jurídica o inicia actividades con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, pues ya no podrá acceder a estos beneficios de economía naranja. El reglamento que expidió el Gobierno Nacional el 26 de febrero de 2020 sobre las empresas de economía naranja aclararon algo que era bien relevante, y es si era posible acceder al beneficio si la sociedad se había constituido antes de la expedición de la ley 2010 de 2019 que se expidió en diciembre de 2019. La respuesta en ese reglamento es que sí pueden acceder. Es decir, tenemos una fecha máxima, pero antes de esa fecha, cualquier sociedad que se haya constituido antes del 31 de diciembre de 2021 y que haya iniciado actividades antes de esa fecha también, podrá acceder a los beneficios de economía naranja. Claro está, sujeto a que se cumplan el resto de requisitos. Segundo requisito relevante, podrán acceder las personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen tributario ordinario. Es decir, no lo podrán hacer los que están sometidos a un régimen tributario especial, por ejemplo, las fundaciones fundaciones de interés privado, etc. Segundo requisito, las compañías que vayan a acceder al régimen de economía naranja o a los beneficios de la economía naranja deben tener su domicilio principal en Colombia. No podrán acceder a este beneficio sociedades extranjeras, ni siquiera sociedades extranjeras que tengan su sede efectiva de administración en Colombia y que por lo tanto se entienda para efectos tributarios como colombianas. La norma y el decreto dice que las sociedades para acceder al beneficio deben tener su domicilio principal en el país. ¿Qué otro requisito tenemos? Tenemos que tener un objeto social exclusivo, es decir, solo podemos desarrollar ese objeto social. ¿Y cuál será el objeto social exclusivo que deben desarrollar las sociedades que quieran acogerse a este régimen y a estos beneficios tributarios? Pues simplemente que el objeto sea el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y o actividades creativas. Ya vamos a ver en unos segundos la tabla discriminada de todas las actividades que se entienden incluidas dentro de ese objeto social. Pero en términos generales debe ser desarrollo de industrias de valor agregado, eso es muy importante, tecnológico y o actividades creativas. Todo lo que esté por fuera de eso y digamos, de los códigos SUSE que vamos a revisar, no podrán acceder al beneficio. Y como lo decíamos, pues adicionalmente deben iniciar actividades antes del 31 de diciembre de 2021. Como se mencionaba antes, las entidades que no hagan parte del régimen tributario ordinario no podrán tampoco participar. Le hace algunas entidades sin ánimo de lucro que hacen o que han presentado solicitud de permanencia en el régimen tributario especial. Bien. Miremos rápidamente cuáles son esas actividades que se encuentran dentro del objeto de valor agregado tecnológico o de industrias creativas. El primero es fabricación de joya, bisutería y artículos conexos, edición de libros, edición de programas de informática, ese es bien importante, software. Luego, si tenemos una compañía que se va a dedicar a la edición de programas de informática, pues lo primero que tenemos que hacer es incluir eso como su objeto exclusivo y adicionalmente cuando constituyamos la sociedad, pues establecer el código SIU correspondiente. Porque si ponemos otro objeto social que no sea exclusivo o otro código SIU que no esté dentro de este listado, pues naturalmente no podremos acceder al beneficio. Entonces, digamos en relación con el Quindío y con Armenia, sabemos nosotros que hay muchas compañías, digamos, de software que están, digamos, constituyéndose en esa ciudad o en ese departamento. Luego, esto es un beneficio que les va a aplicar, pero siempre y cuando lo hagan de manera correcta. ¿Qué otras actividades están incluidas? Actividades de producción de películas cinematográficas, postproducción de películas, distribución de películas cinematográficas también, actividades de exhibición de películas, actividades de grabación de sonido, programación y transmisión de servicios de radiodifusión, programación y
transmisión de televisión, sistemas informáticos, importante también, actividades de consultoría informática, también muy importante, y de administración de instalaciones informáticas, arquitectura e ingeniería y otras conexas, actividades de fotografía, creación literaria, musical, teatral y audiovisual, en fin, todas las que pueden ver aquí. Pero hubo, como pueden ver al final de la tabla, dos actividades adicionales que me parecen muy relevantes para efectos del departamento del Quindío y de Armenia. Y son las actividades referentes al turismo cultural y actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Lo que nos dice el decreto número 286 de 2020, que se expidió el 26 de febrero, en relación con esas actividades, es que las mismas incluyen lo siguiente. Cuando hablamos de turismo cultural, incluye las siguientes actividades. Actividades de producción y comercialización de artesanías colombianas y oficios de patrimonio cultural dirigidos a la protección de bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural, esa es una. Actividades de administración y promoción de atractivos culturales que se encuentren incluidos en el inventario que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y que tengan declaratoria como bienes de interés cultural o hagan parte de manifestaciones de interés cultural. Actividades de transporte turístico con asociadas al patrimonio cultural y servicios de interpretación y guianza prestados en recursos y atractivos turísticos. Luego, todo lo que tenga que ver con esas actividades que acabo de leer se entienden incluidos como parte de las actividades que hacen parte de la economía naranja. Eso va a ser bien importante para departamentos turísticos como el Quindío. Y adicionalmente, cuando hablan de actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, el decreto nos precisa que por actividades deportivas, pues se entiende cualquier actividad de conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo. Recreación es cualquier proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creatividad y libertad. Y el último, que tal vez es el que me parece que tiene mayor trascendencia para ustedes, son las actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Dice el decreto lo siguiente: corresponden a aquellas actividades cuyo objeto es el uso constructivo que el ser humano hace de él en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tienen como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica. Luego, si bien eso está escrito un poquito como parece medio una poesía, un poquito en prosa, es relevante porque nos establece que dentro de esas categorías se incluyen, por ejemplo, las actividades de descanso. Luego, si por alguna razón las actividades de turismo no nos clasifican dentro de las que leímos hace unos momentos, tal vez nos incluyen o podemos incluirlas como estas actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Habrá que, digamos, determinarlo de forma lógica y racional para que esto pues nos aplique el régimen, pero veo yo ahí, digamos, dos actividades que pueden ser muy, muy importantes para que empresas que estén relacionadas con el sector turismo pues puedan acogerse a este beneficio. Entonces, pues vemos aquí varias cosas. Están asuntos de software, edición de software, diseño industrial, creaciones artísticas, literarias, en fin, y asuntos relacionados con turismo, cultural, claro está, y también asociadas a tiempo libre y a deporte y recreación. Luego, creo yo que cualquier compañía que esté dentro de esos, digamos, bajo el paraguas de ese tipo de actividades debería analizar pues, la posibilidad de beneficiarse de este régimen. De nuevo, ¿cuál es el beneficio de acogerse al régimen de compañías de economía naranja? Pues el Estatuto Tributario en su artículo 235, raya 2,
establece una exención del impuesto de renta por el término de 7 años para las rentas percibidas en desarrollo de actividades de industria de valor agregado tecnológico o actividades creativas. Luego, si se cumplen con todos los requisitos que vamos a ver en unos minutos, pues de nuevo el beneficio es realmente muy, muy relevante porque tendremos una exención de 7 años. Aquí hay que decir que incluso las compañías que ya hacen parte de zona franca podrán acogerse a estos beneficios de economía naranja. Luego, nosotros sabemos que en el Quindío hay una zona franca importante. Para esas compañías que están ahí, si hacen parte, digamos, de estas actividades que revisamos, pues también pueden acceder. Luego ganarían por lo menos por 7 años una exención total del impuesto de renta, sin perjuicio de que terminados esos 7 años, pues se sometan a la tarifa de renta para las zonas francas. Bien, ¿qué requisitos se deben cumplir para obtener el beneficio de la exención de renta? Primero, ser una sociedad legalmente constituida, para lo cual tocará entregarse el certificado de existencia y representación antes de la fecha que ya señalamos, que es el 31 de diciembre de 2021. Segundo, tener el domicilio principal en Colombia. Ya lo habíamos discutido de alguna manera, pero es importante resaltar que sociedades extranjeras, así tengan sede de efectiva administración en Colombia, pues no podrán acogerse a estos beneficios. El domicilio principal debe estar en Colombia. Tercero, que su objeto social sea exclusivo. No pueden tener este objeto social y otro, debe ser exclusivo. Y debe ser para el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y o actividades creativas conforme a la tabla que acabamos de ver. En cuarto lugar, se debe solicitar la calificación del proyecto de inversión ante un comité del Ministerio de Cultura, un comité de economía naranja que administra el Ministerio de Cultura. Entonces, eso ya lo vamos a ver con un poquito de detalle. Debemos iniciar actividades antes del 31 de diciembre de 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que si, a pesar de que constituimos la sociedad antes del 31 de diciembre de 2021, no hemos iniciado actividades económicas, tampoco nos podremos beneficiar del régimen de economía naranja. Luego, antes de esa fecha, del 31 de diciembre de 2021, tenemos que constituir la sociedad, pero también iniciar las actividades económicas de la misma. Y finalmente, hay unos montos mínimos de empleo que se deben cumplir, junto con unos montos mínimos de inversión. Ya vamos a ver en unos minutos cuántos son, digamos, los empleos que se deben obtener para acceder al beneficio. Eso depende un poquito de los ingresos de la sociedad. Ya lo vamos a ver en detalle. Y también tenemos que cumplir con unos montos mínimos de inversión. Estos dos elementos son bien importantes. Lo que quiere el gobierno nacional, además de impulsar a la industria creativa y tecnológica de valor agregado, es pues la generación de empleo y la generación de inversión. Por eso es que para poder obtener el beneficio debemos cumplir con esos dos estándares. En relación con la inversión mínima, pues se tiene que acreditar o el proyecto debe incluir un monto mínimo de inversión de 4.400 VTs, que para la fecha de hoy, con el precio de la VT de hoy, serían un poco más de 156 millones de pesos, pagaderos dentro de 3 años. No se tienen que, digamos, que invertir inmediatamente, sino dentro de los 3 años siguientes al momento en que la compañía queda admitida al régimen de economía naranja. ¿Qué otro límite tenemos? Para ser parte del régimen de economía naranja, no podemos tener ingresos brutos anuales fiscales superiores a 80.000 VTs, que a hoy son 2.800 y pico millones de pesos. Es decir, si la compañía tiene ingresos brutos anuales fiscales superiores a ese valor, no puede seguir perteneciendo al régimen de economía naranja. Y esto, claro, tiene una lógica y lo que busca el gobierno nacional es que esto, digamos, que sea un beneficio para las pequeñas y medianas empresas o para los emprendimientos nuevos que están, digamos, arrancando o que quieren desarrollarse aún más, pero no para aquellas ya, digamos, grandes compañías que tengan unos ingresos superiores a eso. Eso tiene una excepción y son
las actividades que están incluidas dentro del Código SIU 5911, que es la producción de películas. En ese caso sí pueden, en todo caso, acceder al régimen, incluso si tienen ingresos anuales fiscales superiores a eso. ¿Qué es relevante señalar frente a este asunto? Incluso si ustedes tienen una proyección o las compañías tienen una proyección de superar esos 2.800 millones de ingresos brutos anuales, pues muchas veces eso se logra al segundo año, al tercer año o al cuarto o quinto año. Luego, vale la pena hacerse parte del régimen porque nos va a dar un impulso para los primeros años donde no pagaremos renta, estaremos exentos de renta, y ya cuando superemos ese valor, pues dejamos de participar del régimen y tendremos que pagar el impuesto de renta correspondiente al año. Pero en todo caso es un impulso muy relevante, por lo menos para los primeros años de actividad económica. ¿Qué otros requisitos se debe cumplir? Debe estar la sociedad inscrita, tener un RUT que haga parte del régimen general del impuesto sobre la renta y debe haber obtenido un acto administrativo del proyecto de inversión en firme por parte del Ministerio de Cultura. Como ya dijimos, quien analiza el proyecto y lo revisa y da su concepto favorable es el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, y una vez digamos, da su opinión favorable, pues lo envía ya al ministerio para que el ministerio emita el acto administrativo. Eso ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bien, como lo habíamos dicho, si posteriormente a pertenecer al régimen, por cualquier razón, se incumple alguno de estos requisitos, pues naturalmente la sociedad perderá el beneficio de exención de renta desde el momento en que pierda, digamos, su condición de régimen de economía naranja. Otro tema que siempre nos preguntan es, hombre, para efectos de la inversión que se debe hacer, que es mínimo de 150 y pico millones de pesos, ¿podemos simplemente hacer una fusión de sociedades y con eso se cumpliría el requisito? La respuesta es no. El reglamento es muy claro al señalar que este tipo de operaciones de reorganización no cuentan para efectos de determinar el pago del monto mínimo de inversión. Entonces, tener en cuenta que son inversiones nuevas y que ese tipo de operaciones de fusión o decisión no cuentan para efectos de determinar si lo estamos cumpliendo. Por eso se dice que la inversión pues, debe ser realmente nueva y es lo que busca el gobierno, que haya una inversión nueva para efectos de otorgar el beneficio. Bien, miremos en detalle la tabla que establece el número de empleos mínimo para poder acceder al beneficio. Como ven en la tabla, digamos que tenemos un número de empleados escalonado dependiendo de los ingresos brutos. Si la sociedad tiene ingresos brutos de 0 a 6.000 VTs, 6.000 VTs a hoy son un poco más de 213 millones de pesos, el número mínimo de empleados nuevos que debe tener la sociedad es 3. Pero ahí hay que hacerle unas aclaraciones. En primer lugar, no cuentan los administradores de la sociedad. Es decir, no cuentan para efectos del cálculo los representantes legales de la sociedad, principales o suplentes, los miembros de junta directiva, obviamente el revisor fiscal tampoco contará, pero son realmente empleados nuevos que no sean administradores y adicionalmente que se hayan empleado con relación a la actividad de valor agregado tecnológico o de industrias creativas. Entonces se pregunta, ¿podemos contratar a 3 señoras del aseo y acreditar el cumplimiento? No. No, porque la señora del aseo no está directamente relacionada con la industria de valor agregado tecnológico o de industrias creativas. Pongamos un ejemplo, si tenemos una compañía de diseño o una compañía de software, pues, ¿cuáles contarán? Los ingenieros, los diseñadores, en fin, pero no las personas que no estén directamente relacionadas con el objeto de la sociedad.
Y de nuevo, muy importante aclarar que son empleos nuevos. Si ya venían con esos empleos antes de pertenecer al régimen, pues no cumplirían así tengan más de 3 empleados. Tienen que tener 3 empleados nuevos, ¿correcto? Pues de lo contrario tampoco estaríamos cumpliendo. Ya, si los ingresos suben de 213 millones a 534, es decir, de 6.001 VTs a 15.000 VTs, se debe tener mínimo 4 empleados nuevos. Si es de 15.001 a 30.000 VTs, 5 empleados nuevos. De 30.001 VTs a 65.000 VTs, 7 empleados nuevos. Y de 65.001 VTs a 80.000 VTs, 8 empleados nuevos. Esos empleados, además, como lo vamos a ver en este nuevo slide, pues deben tener, primero, deben estar contratados a través de contrato laboral. No valdrán prestaciones de servicios, joint ventures, otro tipo de cosas. Tiene que ser mediante contrato laboral y lo tenemos que poder acreditar. En segundo lugar, deben tener vocación de permanencia. No puede ser un empleado a término fijo digamos, a destajo, no. Tenemos que tener una vocación de permanencia y, como se lo señalaba, tienen que desempeñar funciones directamente relacionadas con el objeto eh, principal exclusivo. Por eso les decía el ejemplo que es muy diciente del personal de aseo o de vigilancia, por ejemplo. Esos no contarán para efectos de determinar esos nuevos empleos porque la ley y el reglamento dice que tienen que ser personal o personas directamente relacionadas con el objeto principal exclusivo. Y como se lo señalaba, no pueden ser administradores de la sociedad, es decir, no contarán los representantes legales principales o suplentes, miembros de junta directiva, etcétera, que a su vez sean empleados. Esos no nos los contarán. Tienen que ser personas distintas a los administradores de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer la solicitud del proyecto de inversión? Como se lo señalaba, el Ministerio de Cultura habilitó un comité de Economía Naranja que es el encargado de revisar las solicitudes, analizarlas y si cumplen con los requisitos de otorgar, pues otorgar su opinión favorable para que el Ministerio de Cultura otorgue o emita el acto administrativo correspondiente. ¿Qué debe incluir ese proyecto que se radica ante ese comité del Ministerio de Cultura? Bueno, tiene que tener una justificación de la viabilidad financiera del proyecto. Tiene que establecer cuál es la conveniencia económica, cómo se puede escalar el proyecto y la creación empresarial. Tiene que acreditar que estamos dentro de las actividades que hacen parte de la economía naranja, que ya vimos con algún grado de detalle. Tiene que especificar cuántos empleos nuevos generará, de acuerdo con la tabla que vimos y de acuerdo que tiene que ver o que se establecen de acuerdo con los ingresos brutos de la sociedad, pero debe detallarlo. Tiene que establecer cuál es el monto y tipo de la inversión que hará y cuándo se efectuará, en qué fecha se efectuará esa inversión dentro de los 3 años requeridos. Tiene que tener un cronograma de ejecución del proyecto para cumplir con los requisitos de empleo y de inversión señalados. Tiene que llegar una certificación del contador donde se indiquen los ingresos brutos y declaración de renta de vigencia fiscal anterior a la solicitud. Si es una sociedad de nueva creación, pues no es necesario, pero digamos, hay que acreditarle al Ministerio de Cultura y posteriormente a la DIAN, pues que se cumple con el requisito de no sobrepasar las 80.000 VTs. Y también una certificación emitida por contador o revisor fiscal de estados financieros con vigencia anterior a la presentación de la solicitud. Una vez el Ministerio de Cultura, si encuentra que todos los requisitos fueron cumplidos, y otorgará el acto administrativo, emitirá el acto administrativo donde se admite a la compañía al régimen de economía naranja
y digamos, le enviará copia de ese acto administrativo, lo informará a la DIAN para los efectos pertinentes. Una vez se haya expedido ese acto administrativo, pues naturalmente se debe cumplir con el monto mínimo de inversión durante los 3 años. Si se verifica que no se cumple con ese monto mínimo, pues simplemente se perderá el beneficio como ya lo habíamos discutido. Bien, decíamos que ese monto, es decir, ese límite máximo de las 80.000 VTs, que es el monto máximo dentro del cual pueden acceder al régimen de economía naranja las compañías, pues no puede superar ese número de 80.000 VTs. Pero, como lo decíamos, hay una excepción, que es la producción de películas. En ese caso, sí se puede exceder los 80.000 VTs, pero por cada 20.000 VTs adicionales a los 80.000, deberán contratar adicionalmente un empleado cada vez que se excedan esos 20.000 VTs. Bien, ¿por qué esto es relevante en este momento? Porque para efectos de 2020, el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura ha establecido unas fechas en las cuales recibirá solicitudes para acogerse al mismo. Ya hubo una primera fecha que pues ya se venció, que era del 1 al 31 de marzo, pero queda una segunda fecha muy cercana, que es del 1 al 30 de julio de este año. Luego, si alguno de ustedes tuviera interés en participar pronto y presentar su solicitud, pues tiene que, dentro de estos días que quedan, y en todo caso antes del 30 de julio, lograr tener listo su proyecto para radicar. Entonces, muy importante tener en cuenta esas fechas. Si no las logramos del 1 al 30 de julio, todavía tenemos una oportunidad del 1 al 31 de octubre para acceder para el 2020. Como les señalaba, el acto administrativo es expedido por el Ministerio de Cultura dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación del proyecto con el lleno de los requisitos. Obviamente, si hay alguna información que sea, digamos, insuficiente o contradictoria, pues el ministerio o el comité nos podrá exigir aclaraciones. Lo cual hará pues, que probablemente el acto administrativo no se expida dentro de ese término. Entonces, digamos, para concluir, es relevante señalar que este es un beneficio, de nuevo, muy, muy importante. Esto puede ser la diferencia entre realmente consolidar un emprendimiento o no. Y eso lo vimos, por ejemplo, con la ley de primer empleo. Aquellas compañías que se acogieron en su momento a ese beneficio, pues tuvieron un oxígeno muy grande para poderse consolidar durante los primeros años. Aquí tenemos 7 años con cero impuesto de renta, que es algo que realmente vale la pena aprovechar si es que nos encontramos dentro de dentro de estas actividades de economía naranja y si es que cumplimos con el resto de requisitos. A veces, para efectos de cumplir con los requisitos, pues toca determinar una estrategia. Y es importante pues, que lo piensen bien, lo determinen bien en la solicitud de proyecto que hagan al Ministerio de Cultura, pero de nuevo vale la pena aprovechar este beneficio, es bien importante. Esa era como la primera figura que queríamos mostrarles en este webinar. Y ahora vamos a explicar un poquito un régimen distinto, que es el régimen de compañías holding colombianas. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional con este régimen? Lo que busca el gobierno nacional con este régimen es que ya no tengamos compañías holding fuera de Colombia, que son las accionistas de compañías colombianas o incluso compañías extranjeras, sino que desde Colombia tengamos compañías holding que tengan la participación de compañías operativas colombianas y extranjeras. Es el típico caso de cualquier inversionista que va a arrancar un negocio en Colombia, digamos en Perú, en Brasil, en México,
y quiere tener un régimen holding, algo que agrupe o que sea la matriz de todas sus compañías operativas, mediante un régimen que le sea muy eficiente desde el punto de vista tributario. Entonces, ¿qué es lo que buscó el gobierno nacional con este régimen, que también viene de la ley 2010 de 2019 e incluso antes con la ley de financiamiento? Es promover la inversión extranjera directa en Colombia y, por otro lado, la creación de empleo. Entonces, miremos rápidamente cuáles son los beneficios con este ejemplo, que yo creo que es muy diciente. Imaginémonos que tenemos un inversionista extranjero que quiere desarrollar un negocio operativo en Colombia, México y Brasil. Si ese extranjero constituye una compañía holding colombiana, que será la matriz de las sociedades operativas en Colombia, México y Brasil, pues tendrá los siguientes beneficios. Primer beneficio, imaginémonos que la compañía brasilera, ¿cierto? Reparte o distribuye dividendos a su matriz, a su accionista, que para efectos de este ejemplo es la compañía holding colombiana. Pues, ¿qué beneficios tendremos? En primer lugar, que esos dineros, esos dividendos que se distribuyen, deben declararse como rentas exentas. Es decir, no se paga impuesto al dividendo, ni se paga, digamos, impuesto de renta de esos dividendos que la operativa extranjera le gire o le distribuya a la compañía holding colombiana. Eso es muy relevante. De lo contrario, pues tendríamos un impuesto de renta para este año del 32% y un impuesto al dividendo, en ese caso, por ser una sociedad operativa extranjera, del 10%. Entonces, aquí hay digamos, una optimización tributaria muy importante. En segundo lugar, si la compañía holding colombiana a su vez va a distribuir dividendos a su accionista extranjero, tampoco hay impuesto al dividendo o también está exento de impuesto al dividendo. Entonces, de nuevo, evitamos tener que pagar 10% de impuesto al dividendo, que es algo pues también muy relevante. Y adicionalmente, pues tampoco, como se entiende renta de fuente extranjera, pues tampoco habrá un impacto en el impuesto de renta. Luego, miren que si no tuviéramos el régimen de compañía holding colombiano, pues estaríamos pagando una renta de 32, un impuesto del dividendo del 10, mientras que aquí no estamos pagando, digamos, nada. Entonces, pues eso es muy relevante porque un inversionista extranjero que quiera controlar, digamos, sus compañías operativas desde Colombia, tiene un régimen donde la distribución de dividendos no le generará un gravamen tanto hacia la holding como desde la holding hacia su accionista. Entonces, eso es algo bien importante a tener en cuenta. Pero adicionalmente, hay otro beneficio bien relevante y es en relación con la ganancia ocasional que de otra manera se generaría por la venta de las participaciones en las operativas o en la compañía holding. En Colombia, cuando uno va a vender acciones en una sociedad, pues tiene que pagar ganancia ocasional, que es del 10% de la utilidad en la venta, ¿correcto? Luego, eso puede ser, digamos, un impuesto relevante para efectos de hacer una venta, un exit en un negocio que sea exitoso. Luego, cuando tenemos la compañía holding colombiana y se va a vender una compañía o la compañía holding colombiana va a vender sus acciones en una operativa extranjera, esa venta no está grabada con ganancia ocasional. Se declaran como ganancia ocasional exenta, ¿correcto? Entonces no tendremos ese impacto tributario tampoco. Y adicionalmente, si se va a vender, ya son las acciones de la compañía holding, pues esto tampoco generará ganancia ocasional en relación con las utilidades digamos, de fuente extranjera a Colombia. Luego, pues este es otro beneficio muy relevante. Podemos vender las sociedades operativas extranjeras con cero ganancia ocasional y adicionalmente podemos vender las acciones en la compañía holding
con cero ganancia ocasional en lo que respecta a las sociedades operativas fuera de Colombia. Entonces, ¿por qué esto que parece más de inversionistas creo que es relevante para ustedes? Porque es muy probable que en los emprendimientos que tengan o en las empresas que tengan estén pensando en recibir inversión. Y para eso, pues, una plataforma que hará muy atractivo el negocio para un inversionista extranjero es este régimen de compañías holding colombiano, que entre otras cosas, pues si bien tiene unos requisitos que debemos cumplir, es relativamente fácil de cumplir, por lo que realmente para un inversionista extranjero puede ser algo muy, muy relevante. Bien. Lo otro importante es que los dividendos de inversiones realizadas en compañías extranjeras que estén cubiertos por o cuyo accionista sea la compañía holding colombiana no están sujetas al impuesto de industria y comercio. Un tema que parece un poquito técnico, pero que de una vez también les queremos señalar, y es que cuando se vayan a distribuir no solo utilidades, sino también, si se quiere, primas en colocación de acciones que estén, digamos, como una cuenta patrimonial, pues esto tiene el mismo tratamiento de la distribución de dividendos. Entonces, si tuviéramos una prima en colocación de acciones en alguna de las operativas y se fuera a distribuir al accionista que es la compañía holding, pues también será exento. Lo mismo que si pasa de la holding a su accionista extranjero. Bien. ¿Qué requisitos tenemos para cumplir o para poder acceder al régimen de compañías holding colombiana? Primero, que el objeto social principal de la compañía holding colombiana, de la sociedad que vaya a ser holding, sea o bien la tenencia de valores, o bien la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades o entidades colombianas y o del exterior, o la administración de esas inversiones. Ese debe ser el objeto principal de la sociedad para que califique como holding. Si tenemos otro objeto social principal, pues no podremos acceder a estos beneficios y a este régimen. En segundo lugar, la compañía holding debe tener una participación directa o indirecta de por lo menos 10% del capital en 2 o más sociedades nacionales o extranjeras por un periodo mínimo de 12 meses. Volvamos un segundo al slide anterior. Esta compañía holding colombiana, imaginémonos que tiene el 15% de esta sociedad colombiana, de esta operativa colombiana, tiene el 20% en esta sociedad mexicana y tiene el 5% de esta sociedad de Brasil. Está cumpliendo porque tiene más del 10 en la colombiana y tiene más del 10 en la mexicana. Recuerden, necesitamos por lo menos participación en 2 sociedades con más del 10. Si solo tuviéramos una participación superior al 10 en la colombiana, pero en la mexicana y en la brasilera tuviéramos menos del 10, por ejemplo el 5, pues no podremos acreditar ese requisito, luego no podremos beneficiarnos del régimen. ¿Sí? Entonces tenemos que tener de nuevo participación en mínimo 2 sociedades colombianas o extranjeras, pueden ser en su totalidad colombianas o en su totalidad extranjeras, siempre con una participación superior al 10%. Pero aquí hay un detalle que hay que discutir y es, dice la norma, participación directa o indirecta. Luego la pregunta es, ¿qué quiere decir indirecto? Es decir, si aquí debajo de la colombiana tuviéramos otra sociedad en la que esta colombiana tuviera el 50%, pues lo que dice el decreto es que tendremos que multiplicar la participación que la holding tenga en esta subordinada por la que esta subordinada tenga en la otra sociedad subordinada. Es decir, si aquí tuviéramos el 100 y la colombiana tuviera el 50 en la segunda subordinada, pues para efectos de la compañía holding colombiano tendremos el 50, porque 100 por 50 nos da 50%. Entonces, importante para la participación indirecta, pues que hagamos ese cálculo bien hecho para saber si estamos cumpliendo por lo menos en tener participación en 2 compañías operativas por más del 10%. Bien. Tercer requisito, igual que en las compañías de economía naranja, tenemos que tener mínimo 3 empleados.
pero son mínimo 3 empleados donde no se cuentan empleados de nuevo que sean a su vez administradores de la sociedad, es decir, representantes legales o miembros de junta directiva. Entonces, eso es bien relevante que lo tengamos en cuenta. En cuarto lugar, tenemos que tener una dirección propia en Colombia. Tenemos que tener una dirección propia en Colombia. Sin embargo, el decreto aclaró una cosa que era bien importante y dijo, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades de economía naranja, que si la sociedad es extranjera, pero su sede efectiva de administración, es decir, las decisiones de dirección y de administración se toman desde Colombia, pues se entenderá para efectos tributarios que esa sociedad, a pesar de estar constituida fuera de Colombia, es para efectos tributarios colombiana y al serlo podrá también acceder al régimen de compañías holding colombiana. Luego, para explicar eso en un ejemplo concreto, en este caso podríamos tener esta compañía holding colombiana fuera de Colombia, por ejemplo Estados Unidos o Panamá, siempre y cuando su sede efectiva de administración sea en Colombia. Entonces, recapitulando, la compañía holding colombiana debe ser colombiana o puede ser una extranjera que tenga sede efectiva de administración en Colombia y que por lo tanto se entienda como colombiana para efectos tributarios. Bien, la toma de decisiones estratégicas de inversiones y activos debe efectuarse desde Colombia. Y ahí el decreto nos dice algo bien relevante también, y es que no se cumple con ese requisito por el mero hecho de hacer una asamblea anual en Colombia. Debemos, además de tener, digamos, esa asamblea ordinaria en Colombia, pues tomar las decisiones de dirección desde Colombia. El simple formalismo de la asamblea no es suficiente. Como siempre en temas tributarios prima la sustancia sobre la forma. Luego, digamos que esa sociedad debe tener una sustancia en Colombia y debe tomar esas decisiones estratégicas desde Colombia. Bien, y adicionalmente, pues para poder acceder, se debe hacer una solicitud a la DIAN para acogerse a ese régimen de compañías holding colombianas. ¿Qué otra limitación tenemos? Pues si esos beneficios tributarios del régimen de compañía holding no aplicarán a residentes de países no cooperantes o de baja o nula imposición o de régimen tributario preferencial. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Revisar si alguno de estos accionistas de las compañías holding colombiana están dentro de esas jurisdicciones que se entienden como no cooperantes o de baja o nula imposición, pues en ese caso no nos aplica el régimen de compañías holding colombiana. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo, es importante hacer un par de aclaraciones frente al régimen de compañías holding colombianas. El primero es que la compañía holding y sus accionistas están sometidos al régimen general de impuestos sobre la renta respecto de las actividades grabadas en Colombia o en el extranjero, las que sean grabadas, porque ya vimos que hay varias que están exentas. La compañía holding colombiana se considerará residente fiscal para efectos de convenios de doble imposición. Muchas veces los convenios de doble imposición para aplicar a compañías, pues requieren que las compañías sean residentes fiscales colombianos. Lo que aclara esto es que seguirán aplicando los convenios de doble imposición para las compañías holding colombianas que se entienden para esos efectos también como residentes fiscales colombianos. Y adicionalmente, pues las compañías holding colombianas podrán deducir costos y gastos atribuibles a ingresos obtenidos por actividades grabadas realizadas en Colombia o en el extranjero. Luego, aquí también tenemos unos beneficios muy importantes para efectos de lograr recepción de inversión en Colombia y para efectos de fomentar el empleo en el país. De nuevo, cuando tenemos, digamos, unas sociedades holding que no hagan parte del régimen, con unas sociedades operativas, bien sean colombianas o extranjeras, pues tendremos que pagar unos impuestos al dividendo, unos impuestos de renta relevantes, mientras que aquí tenemos una exención en impuesto al dividendo que ya se ha vuelto, digamos, un rubro relevante, porque estamos hablando en la mayoría de los casos del 10%, cuando hay dividendos de una extranjera a la colombiana o de la holding a un accionista extranjero, o del 7.5% si es una compañía colombiana.
pero adicionalmente un beneficio en la venta que se quiera hacer de alguna de las sociedades operativas extranjeras o incluso de la misma compañía holding. Luego, en términos generales, pues lo que queríamos expresarles es que deberían tener en cuenta estos dos regímenes para efectos de desarrollar su negocio. Obviamente hay que analizarlo correctamente y buscar estratégicamente cumplir con todos los requisitos que, como vimos, no son muy difíciles de cumplir. Y esto les dará seguramente un oxígeno muy grande para iniciar sus operaciones con compañías que hagan parte del régimen de economía naranja y adicionalmente digamos, si se quiere, una estructura muy relevante y muy interesante para inversionistas internacionales que tal vez quieran participar en sus negocios en Colombia o incluso para ustedes si quieren desarrollar negocios en Colombia y también fuera de la región, manteniendo una única sociedad que sea la holding de las sociedades operativas. Luego eso en términos generales, pues es la presentación de estos dos regímenes, pero me gustaría si hubiese preguntas, que nos las dijeran por el chat o incluso por sus micrófonos para poder ir respondiéndolas. Bien, pues parece que no veo, salvo que no vi que haya preguntas. De nuevo, mil gracias por su tiempo y nosotros entregaremos esta presentación a la formación empresarial de la Cámara y pues estaremos a la orden para cualquier pregunta que puedan tener en adelante. Aunque me están diciendo aquí que sí hay algunas rondas de preguntas. No sé, María Gabriela, si hay alguna pregunta de alguien. Hola, Juan. Aquí en el chat hay unas preguntitas, no sé si ya les diste respuesta. Si quieres te las leo. Sí, por favor. Juan David pregunta. Bueno, escribe, Juan, gracias por la presentación. ¿Sabes si una empresa que tiene los beneficios de la economía naranja puede acceder a los beneficios del régimen CESE? ¿Del régimen qué, perdón? CESE. No te oí. ¿Del régimen? Del régimen CESE, el nuevo régimen que sacó el gobierno hace Sí, poquito. correcto, de zonas económicas y sociales especiales. Sí, ese es un tema bien importante. Lo primero que hay que decir es que el régimen CESE pues aplica solo a algunas zonas que están determinadas en la ley y en el decreto. Y para efectos de Quindío, la única zona que aplica es Armenia. No aplica el resto del departamento. Luego, digamos que si ya tenemos la posibilidad de acceder al CESE, que nos da un beneficio del 100% durante 5 años y 50% durante los 5 años posteriores, pues habrá que analizar cuál de los dos regímenes nos funciona mejor. En principio, se tiene que establecer uno u otro. No podemos, digamos, incluir o tener ambos beneficios, economía naranja y CESE, cosa que no sucede cuando somos del régimen de zona franca. Luego la respuesta es, se deberá escoger o bien el CESE, que es muy interesante también, o bien los beneficios de economía naranja, teniendo en cuenta que si bien en el CESE son 10 años, donde tenemos 5 digamos, con una exención del 100% y 5 del 50%, pues en este tenemos 7 años 100%, con 100% de exención. Entonces, digamos, ya será una decisión de cada compañía y de cada negocio definir pues qué les conviene más. Si tener más beneficio durante más años, pero durante 5 años con menos exención, o tenerlo un poco más corto, 3 años más corto, pero con 100% de exención.
Gracias. M. Cepeda escribe, buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. En el caso de empresas verdes que tienen puntos en común con las naranjas, ecoturismo, moda sostenible, tecnología en manejo de residuos, ¿cómo se puede acoger a estos beneficios tributarios? Pues de nuevo tenemos que cumplir con todo lo que revisamos. Tenemos que verificar que cumplamos o estemos dentro de las actividades de valor agregado, digamos, tecnológico o creativo. Y tendremos que ver este listado que, perdón, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, señor, se sigue Ok, viendo. entonces, digamos, tendremos que verificar que estemos dentro de estas actividades, ¿correcto? Si estamos dentro de estas actividades y cumplimos con el monto mínimo de empleo y de inversión y hacemos todo el procedimiento ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura y cumplimos con todo lo que ya discutimos, pues a pesar de que haga parte, digamos, de lo que denomina ella economía verde, pues también podremos acceder a esto siempre y cuando cumplamos con estos requisitos. Gracias. Orlando tiene aquí 3 preguntas, le voy a hacer una a una. ¿Hay excepción de renta presuntiva? No, no para el régimen de economía naranja, no. Si es una subsidiaria operativa, ¿también aplica este beneficio? No. Mejor dicho, el beneficio de economía naranja hay que diferenciar entre ambos regímenes. El beneficio de economía naranja es para cualquier compañía operativa que esté dentro de las actividades que ya revisamos. Para el régimen de compañías holding, pues esto aplica para las compañías que tengan por objeto principal la inversión o la tenencia de valores, como lo vimos anteriormente. No pueden ser compañías operativas porque en ese caso, pues si su objeto principal no es la de ser holding, pues no estaríamos dentro del régimen de compañías holding colombiano. Hay un límite en la ley con respecto a los ingresos, pero hay límite en cuanto al monto de inversión. Por ejemplo, una ronda de financiación posterior que sea alta. El límite para acceder son las 80.000 VTs, ¿cierto? Pero es para ingresos brutos, es ingresos brutos. Entonces tendremos que ver si lo que se está recibiendo es o no se considera un ingreso para efectos tributarios, pero en todo caso lo importante es que los ingresos brutos no superen los 80.000 VTs. Luego, digamos, habrá que analizar ya en el caso concreto esos aportes, cómo se van a acreditar, pero de nuevo el límite solo se refiere a ingresos brutos de la sociedad. Con respecto al holding, ¿qué ocurre si cuando se solicita el beneficio tributario se es dueño del 10% de varias empresas y con el tiempo ocurre un evento de dilución? Esa es muy buena pregunta. Lo que dice el decreto es que si yo en cualquier momento dejo de tener el 10% y ya por diluirme, ya no tengo el 10% en por lo menos 2 sociedades colombianas o extranjeras, pues desde ese momento perderé el beneficio. Muchas gracias. En el chat en este momento ya no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente al doctor Mateo, al doctor Juan por esta conferencia, a la firma Serrano Martínez y muchas gracias nuevamente de parte de Cámara de Comercio a todos los que están conectados en estos momentos. Les estoy escribiendo en el chat mi correo electrónico por si requieren la grabación de la conferencia. Se las puedo enviar, me escriben ahí que yo se las estaría compartiendo a todos. Mi correo es aempresarial@camaraarmenia.org.co. Correcto. Yo también les acabo de mandar mi correo electrónico, que es jmartinez@serranomartinez.com. De nuevo, quiero agradecerles a todos los asistentes por su participación y a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío por la invitación. Y bueno, este es un tema que realmente vale la pena aprovechar.
Déjenos saber si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud ya de casos concretos y con mucho gusto pues les podemos ayudar. Así que de nuevo mil gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Gracias, adiós.